Hola, en esta opinión de hoy acerca del momento que vive Colombia, voy a tratar de construir una reflexión más en contexto, pero en clave histórica. Lo quiero hacer porque me he encontrado con varias apreciaciones acerca de la magnitud del evento que se vive actualmente, en el sentido de que este es un paro sin precedentes, que es un paro que nunca se había conocido, en fin. Pero como los movimientos sociales tienen una particularidad y es la de ser procesos, entonces eso me convoca para hacer una mirada, como lo dije al principio, más en contexto y en clave histórica. En principio, miremos que de este paro hay unos antecedentes, digamos, hay unos hechos anteriores, como fueron el paro cívico del 14 de septiembre de 1977 y el otro paro también cívico que fue el del 21 de octubre de 1981. A grosso modo, recordemos que en el paro de 1977 ese paro tenía unas peticiones para el gobierno por parte de la ciudadanía. Básicamente se pueden sintetizar en los siguientes puntos. La ciudadanía de ese entonces, que era el gobierno de Alfonso López Miquelsen, la ciudadanía estaba reclamando, básicamente era, primero, la derogación del estado de sitio, que era un estado de excepción que coartaba libertades, alza de salarios, la derogación del estatuto docente, que lesionaba fuertemente la carrera del magisterio. Ese paro, que fue bastante beligerante, ese paro terminó con alrededor de 29 muertos. Las cifras hablan de, solamente en Bogotá hubo 15, y fue brutalmente reprimido por el gobierno de Alfonso López Miquelsen el 14 de septiembre de 1977. Después de ese paro viene otro que fue el de 1981. Ese paro tiene otras características. No es tan reivindicativo como lo fuera el del 77. Ya en el 81 ese paro tiene unas características más de, digamos, de una amplitud social más amplias, y valga la redundancia, porque las banderas de ese paro estaban generalmente, era por vías de acceso a los campos, estaba el tema de la vivienda y estaba también el tema del agua. Es decir, los servicios públicos y la vivienda fueron las grandes banderas del paro del 81. En Barrancabermeja fue una de las zonas donde fue fuerte ese paro, donde los barrios nororientales de la ciudad, que estaban padeciendo el problema del agua y el problema de la no pavimentación, pues fueron quienes estuvieron más al frente, obviamente que con el respaldo y el liderazgo de la Unión Sindical Obrera, que era el referente de lucha allá en Barrancabermeja. De esos dos paros, digamos que socialmente el componente eran sociedades en lo cultural mucho más homogéneas que las de ahora. Homogéneas en el sentido de que sus referentes eran muy reducidos en cuanto a la fe, en cuanto a los proyectos de vida.
En fin, era una sociedad, era una generación más homogénea en lo cultural. Y a diferencia, digamos, del paro del 77, en el 81 pues había una fuerte presencia del sector rural y también el advenimiento de mucha población desplazada que fue engrosando los cordones de miseria urbanos. Pues bien, esos dos paros que fueron duramente reprimidos, incluso en el paro cívico del 77, exactamente, si mal no estoy, creo que fue como el 6 de septiembre, se da la primera desaparición forzada en Colombia de una bacterióloga que se llamaba Omaira Montoya, una bacterióloga egresada de la Universidad de Antioquia, del Medellín, y que fue desaparecida en la ciudad de Barranquilla. Bien, de esos dos paros uno podría pensar, uno podría casi que inducir que eso fue un proceso social, un proceso que fue madurando, y en 1991 esa inconformidad social termina en la construcción de lo que fue la Constitución de 1991. Obviamente que también estuvo y fue determinante el proceso de paz con el M-19, de cuyos acuerdos surge la cuarta papeleta, que es la que convoca a la constituyente para redactar la Constitución de 1991. Es decir, desde el 77 hasta el 91, estamos hablando de más o menos 14 años. Es un proceso donde vienen muchos movimientos sociales, muchas protestas urbanas, muchas protestas rurales que terminan encausadas toda esa inconformidad en el derrumbamiento de la Constitución de 1886, es decir, las estructuras, digamos, del Estado, que ya estaban anacrónicas para la época, no correspondían a las necesidades que tenía la sociedad en los años 90. Hago esta breve síntesis para poder entrar a una pregunta. Bueno, ¿y qué es lo que pasa en este momento? ¿Cuál es el escenario? Empecemos por decir lo siguiente. Esta sociedad, o sea, esta generación, que es la que está al frente de esta lucha desde el pasado 28 de abril, y ya van 12 días de manifestaciones intermitentes, esta generación tiene unas particularidades. Es una generación bastante heterogénea. Es una generación que avanzó culturalmente, socialmente y también en lo político, también ha avanzado. Es una generación que tiene otros paradigmas. Por ejemplo, en esta generación, en estas juventudes, uno encuentra, a diferencia de los años 70, uno ya encuentra lo que los estudiosos sociales han definido como las tribus urbanas. Y las tribus urbanas pues no son más que grupos humanos que se hacen detrás de una bandera muy particular. Y en ese sentido, entonces tenemos por ejemplo, los ambientalistas, que es una corriente muy fuerte. Esta es una generación que viene impulsando en la vida privada el concepto del poliamor, que es un contraste, es un desafío a esas estructuras de antaño, donde había un concepto de familia, de papá, de mamá, de los hijos, en fin, ese modelo está en crisis en este momento con esos nuevos conceptos que tienen estas juventudes.
pero además de los ambientalistas, de los que impulsan el poliamor, también están, por ejemplo, los veganos, ¿cierto? Los veganos, ese es otro grupo también muy importante. Es decir, el componente social de estas juventudes es bastante heterogéneo y uno lo encuentra en, digamos, en la expresión, por ejemplo, musical, lo encuentra uno en sus posiciones frente a los temas teológicos, frente al tema de la fe. Tienen otros conceptos. El mismo concepto de familia es un concepto que uno pensaría de manera muy arriesgada, uno pensaría que se está derrumbando, porque uno observa que el ideal de familia de estas juventudes no es el ideal que nos tocó o que vivimos nosotros, esta generación que ya estamos ya de salida. Hoy, por ejemplo, la juventud de ahora no quieren tener hijos, entonces se inclinan más por tener una mascota, en fin, eso ya los caracteriza. Es una generación que está interconectada, es una generación que ha salido de las montañas, han salido de las riberas de los ríos y han trascendido por los mares del mundo, han trascendido, han derrumbado fronteras. Y entonces estos jóvenes, por sus experiencias vitales, por esa interconexión, por ese contacto que tienen en esta tecnología globalizada, pues ellos han podido vivir, conocer otros modelos de sociedad y obviamente de organización política. Entonces quienes han ido, por ejemplo, a Dinamarca, quienes van, por ejemplo, a Suecia, a Noruega, a Alemania, a Inglaterra, al Canadá, entonces son jóvenes que no solamente son colombianos, son muchos latinoamericanos. Esos jóvenes ya tienen ya otro referente. Ellos tienen ya la experiencia de lo que es una democracia real. Y miran hacia adentro, miran hacia el país que les dio la vida, y encuentran que aquí no hay democracia, que esto es una cuestión aparente. Pues bien, si uno no se pregunta cuál es el componente social de esta sociedad, difícilmente va uno a comprender o a encontrar los caminos de solución para el problema que se está planteando. Y en ese sentido, no hay dudas de que, si bien en los años 70 y los años 80 fue bastante violento, y si bien hubo unas medianas soluciones, porque hubo políticas que desarrollaron, por ejemplo, las mejoras en el agua, hubo políticas de inversión en infraestructura vial, y en fin, hubo avances. Pero la complejidad, o la composición de este nuevo tejido social, de este nuevo contexto en el mundo, hace mucho más compleja cualquier solución. ¿Por qué razón? Porque cuando el pueblo se manifiesta, cuando el estudiantado se levanta, cuando el obrero levanta su voz, cuando el campesino muestra su crisis, la respuesta de estas élites en Colombia, y digamos que en Latinoamérica, han sido la estigmatización y la represión. Por ejemplo, en 1977, en el gobierno de Alfonso López, el paro cívico fue catalogado como un acto subversivo, y obviamente como acto subversivo pues le dieron tratamiento de guerra. Posteriormente, en el 81, se utilizó el mismo lenguaje, que era subversivo, y en ese entonces no existía, por ejemplo, la palabra de vándalos, y mucho menos la palabra de terrorista.
cuando eso se decían era que eran saboteadores y en fin. En este contexto, en esta modernidad, el lenguaje ha cambiado. Entonces ahora el levantamiento, digamos, de la sociedad ya no es el reconocimiento de una sociedad que pide cambios, no. Simplemente desde arriba, desde las élites, entonces lo que se dice es que hay una amenaza a las instituciones, que es una amenaza a la democracia. Y uno se pregunta, ¿amenaza a la institucionalidad? ¿Y eso qué es? Cuando a mí me dicen que se está amenazando a las instituciones, yo me pregunto, ¿de qué instituciones estamos hablando? Esto lo planteo porque esto me lleva a evocar una frase de Jorge Eliezer Gaitán en un vibrante discurso de 1947 en el Teatro Municipal en Bogotá, donde la idea principal de ese discurso fue: vamos por el rescate moral de la patria. Pues bien, en este momento, cuando uno mira las consignas que se ven en las pancartas, cuando uno oye los cánticos de los jóvenes y también de los adultos en las calles, uno se encuentra que uno puede caracterizar de que aquí lo que está ocurriendo es que hay una sociedad que se ha lanzado a las calles no solamente a protestar contra una reforma tributaria, no. Hay un contenido simbólico en las pancartas y en los cánticos. Hay un mensaje subterráneo que está ahí navegando, que está cruzando de manera transversal toda esta protesta, y uno puede visualizar de que hay un fuerte interés, hay un fuerte deseo por rescatar las instituciones. Eso hay que ponerlo en ese contexto por una razón muy sencilla. Es que el ciudadano de hoy, que ha tenido la oportunidad de ver lo que es la democracia real, pues obviamente que tiene la convicción de que aquí lo que tenemos es una democracia aparente. Y la democracia nuestra sirve simplemente de fachada para encubrir lo que se llamaría un autoritarismo. Bueno, ¿por qué me atrevo a decir eso? Porque es que el autoritarismo tiene una definición, tiene un comportamiento muy preciso. Entonces, el autoritarismo se define como un gobierno. O sea, es una forma del ejercicio del poder que no tiene una ideología precisa, pero que obedece a los intereses o de un líder o de una minoría. Ese es el caso nuestro. Ese es. Porque aquí las políticas que se ejercen en Colombia, que se desarrollan en Colombia, van en favorecimiento de lo que diga el líder de turno, en este caso el innombrable, o los intereses de una minoría, en este caso Grupo Aval, industriales, y etcétera, etcétera. Pues bien, en esa mirada del autoritarismo, entonces uno que encuentra que tiene características muy precisas. Por ejemplo, el autoritarismo tiende, o sea, para poder sostener, tiene que negar los derechos humanos, ejerce el atropello con la fuerza de la policía y de los militares, incluso incurre en crímenes de Estado como los 6.402. Pero bien, entonces cuando el ciudadano común y corriente, ciudadano de a pie, cuando se levanta su voz, cuando el campesino levanta su mano, cuando el obrero deja de trabajar, cuando el obrero cierra la llave de la producción, cuando el desempleado, cuando el estudiante cierra una de las vías, entonces vienen los voceros de las élites a decir es que se está amenazando la institucionalidad, se está amenazando la democracia,
y entonces eso justifica cualquier represión. Es un poco lo que viene haciendo el innombrable en Colombia, dando órdenes de asesinar, ¿cierto? Y en ese contexto, entonces uno se pregunta, vuelve la pregunta nuevamente, ¿de cuáles instituciones estamos hablando? Entonces uno recuerda, por ejemplo, cómo en el finales del 2020, lo que va del 2021, uno encuentra unas escenas como aquella donde el presidente de la República se une con el jefe del ente acusador, Fiscalía General de la Nación, y se une con el Ministerio Público, que son los defensores de la ciudadanía, Procuraduría General de la República. Los tres se juntan para absolver a un criminal como el innombrable. Y no solo eso, sino que lo declaran dizque el presidente eterno. Entonces uno empieza a mirar, bueno, ¿qué daño le están haciendo a las instituciones? Y el ciudadano de a pie, ¿qué siente? Que nos han arrebatado, nos han quitado la institucionalidad, nos han quitado la democracia, nos han arrebatado de verdad lo que es vivir en democracia. Y hay N ejemplos para uno mostrarlo. Aquí lo que llaman democracia lo reducen simple y llanamente a la posibilidad de ir a votar. Pero el ciudadano común y corriente es un ciudadano que no tiene acceso al ejercicio del poder. Miremos, por ejemplo, la última pretensión. Creer que el poder en Colombia entonces se hereda. Entonces ya no basta con que Andrés Pastrana, el hijo de Misael, fue presidente. Entonces ya no basta con que López, el hijo del otro López, fue también presidente. No nos basta con que Álvaro Gómez también pretendía, el hijo de Laureano Gómez también pretendió ser presidente. Y ahora el hijo del innombrable, el que tuvo que ver cómo su padre le hizo comer los vómitos a su hermanito, entonces ahora es el que pretende que sea el nuevo presidente de la República. Es decir, hay una concepción del poder que creen que les pertenece por derecho, y no, eso es una negación de la democracia. Es que la ciudadanía es la que determina, es la que define. Pues bien, uno observa, vuelvo y repito, en esas pancartas como hay un deseo ferviente, es por rescatar la democracia, es por rescatar las instituciones. Y ojalá que este proceso, que no se sabe cómo, ni dónde, ni cuándo va a terminar. Aquí uno no puede arriesgarse a vaticinar que el fin de esto va a ser esto o aquello. No, de ninguna manera. Es tan compleja, y la complejidad de la situación es tan incluso dificulta una lectura. Yo por eso trato de hacer una mirada en contexto, para mirar que estamos en un proceso social de más complejos que el del 77 y el del 81, en razón a que el tejido social de hoy es más heterogéneo, es más complejo. Y ojo porque el tratamiento que viene de las élites, el diálogo que ha propuesto el presidente Duque, es un diálogo que todo apunta es a no resolver absolutamente nada. Ahora bien, aquí también tenemos que decir otra cosa, y es que esta sociedad colombiana, nosotros con lo que está pasando en el momento, nosotros estamos pagando las consecuencias de una equivocación colectiva, porque lo que está probado históricamente que los pueblos también se equivocan. Se equivocó el pueblo alemán cuando le dio legitimidad al fascismo en cabeza de Adolfo Hitler. Pues bien, nosotros estamos pagando una equivocación tremenda, y es cuando en Colombia hizo carrera la frase aquella de que el que diga Uribe.
¿Cómo así? El que diga Uribe. Entonces resulta que sí, eso fue lo que el pueblo decidió y eso fue lo que el pueblo montó. ¿Y por qué digo que estamos pagando las consecuencias? Es simple y llanamente porque nosotros lo que tenemos es un testaferro del poder. Así de sencillo. Y el testaferrato está definido, lo define la Real Academia de la Lengua, y lo define, es como es asumir, asumir en propiedad lo que pertenece a otro. Así, esa es la idea central. Entonces el testaferrato es una figura que se usa mucho, por ejemplo, para evadir los impuestos, para lavar dinero, en fin. Entonces Colombia lo que eligió fue un testaferro del poder. ¿Y dónde está el problema? Cuando Duque se monta, Duque siente, o sea, el presidente de la República, él debe entender de que el presidente de la República es una elección del pueblo para que el gobernante gobierne para el pueblo. Pero esa idea, esa premisa, ese principio de la democracia, Duque lo coge y lo pone a un lado. Y lo pone a un lado por una razón muy simple, por una razón muy lógica. Y es que como a él lo monta, como él es el testaferro del verdadero dueño del poder, que es Uribe, entonces él siente que él no tiene compromisos con la sociedad. Él siente que él no tiene responsabilidades con el país. Él le obedece órdenes al patrón. Es decir, esa concepción física del poder, esa es la que ejerce Iván Duque. Y por eso es que él no piensa en el país, solamente piensa en los intereses del grupo Aval, simplemente cumple órdenes que le lleguen desde el gobierno. Esa equivocación que este país tuvo, la estamos pagando con sangre, ahora en este movimiento. Pues bien, ojalá que estas juventudes que en el 2021 están en las calles tengan en cuenta que para el 2022 hay que hacer dos cosas. La primera, no perder la memoria, 1. Y 2, que sea un propósito de estas nuevas generaciones, de limpiar a este país, de rescatar la ética, de rescatar las instituciones, de rescatar la democracia. Y para ello hay que apuntarle a dos escenarios, al Congreso de la República y a la presidencia del país. En ese sentido, las próximas elecciones tienen que ser el gran plebiscito, tiene que ser la gran constituyente de las urnas, donde la ciudadanía, encabezada por esta nueva generación del Congreso, vamos a decirle no a los candidatos del Centro Democrático y no al que diga Uribe. Si entendemos eso, creo que podremos empezar a reconstruir de las cenizas a este país que lo han destruido tremendamente las élites y que nos han quitado la democracia, nos quitaron las instituciones. Y parodiando un poco la frase de Gaitán, vamos todos por el rescate de la ética y la moral de este país. Eso es.